¿Qué tal? Bienvenidos a esta sesión para poder aprender un poco más sobre inteligencia artificial. Mi nombre es Héctor Domínguez, yo trabajo para la ciudad de Portland, en Oregon. Mi trabajo es coordinar datos abiertos, privacidad, tecnologías de vigilancia y estando haciendo ahora un poco de inteligencia artificial. Esta sesión es para poder aprender juntos sobre lo que es inteligencia artificial. Es en realidad he puesto una serie de materiales para poder empezar conversaciones, para poder compartir algunos de los aprendizajes que nosotros hemos hecho aquí dentro de la ciudad de Portland a través de todo el trabajo que hacemos en datos abiertos, privacidad, en gobernanza de datos y ciudades inteligentes en general. El contenido para esta presentación está dividido de forma que, bueno, vamos a ir a través de ciertas preguntas, explicando cuestiones muy generales. Esta presentación, pues la voy a intentar hacer utilizando la menor cantidad de términos técnicos y de términos que, bueno, tardaré muchísimo en explicar a pesar de que esta sesión está dedicada para, para poder aprender un concepto que es la inteligencia artificial, que es muy, muy complicado para solamente 30 minutos. Pero bueno, haremos lo mejor. E igual, esta es parte de todos los aprendizajes que hemos tenido en la ciudad de Portland. Esta presentación está dirigida pues al público en general, a hispanohablantes, por supuesto. Vamos a ver aspectos generales de inteligencia artificial que incluyen todos los residentes, visitantes, personas que trabajan en la ciudad, si vienen a entretenimiento, jugar tienen su iglesia o templo o mezquita aquí en la ciudad. Bueno, ustedes son Portlanders. Eh, Igual intentaré utilizar el menor número de términos técnicos y, bueno, eventualmente van a poder tener acceso a esta grabación. Los materiales y la información en esta presentación también les puede ayudar a poder entender mucho mejor y poder participar mejor en futuros eventos. Primero que nada, déjeme empezar con una descripción general de lo que es el programa de Smart City PDX o Ciudades Inteligentes aquí en la ciudad de Portland. Está dividido en diferentes áreas de trabajo que incluyen privacidad, tecnología de vigilancia, datos abiertos, gobernanza de datos, servicios de datos y toma de decisiones automáticas e inteligencia artificial. Cuando estamos hablando sobre toma de decisiones automáticas, eso incluye todo lo que son programas de computadoras, por ejemplo, de ordenadores, en donde la información va automáticamente mediante un modelo o fórmulas, podemos obtener algún tipo de conclusión o información generada por esos modelos sin intervención humana. Eh, Estos programas de decisión automática van más allá, son más grandes que solamente inteligencia artificial y pueden incluir desde hojas de cálculo como Excel, hasta programas de cómputo en general. ¿Qué es la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial, la definición puede ser muy compleja. Hay cantidades de organizaciones que han intentado o que han definido inteligencia artificial desde su propia perspectiva. Son muy diferentes cuando se trata de una organización académica que cuando se trata de una compañía dedicada a la generación de inteligencia artificial de productos comerciales, por ejemplo, o definiciones que vienen de la comunidad, ¿no? O sea, tienen diferentes perspectivas o inclusive agencias que se encargan de intentar hacer estandarización de esas mismas definiciones. Esta definición es algo que yo he puesto junta, un poco haciendo un balance entre todas estas definiciones. Y bueno, la inteligencia artificial
es una colección de herramientas, métodos y procedimientos informáticos que utilizan datos e información para construir modelos del mundo, para poder generar resultados como predicciones, contenido, recomendaciones o decisiones que pueden influir en los entornos físicos o virtuales. Ustedes pueden ver ahí, bueno, hay una gráfica que, bueno, está en inglés, pero es básicamente una gráfica de flujo en donde es una representación generada por esta organización internacional OECD, en donde básicamente está representando que la inteligencia artificial es realmente un flujo de operaciones, transformaciones que se hacen de los datos, y que realmente están todos muy, muy conectados. Entonces, eso hace que las soluciones de inteligencia artificial sean muy complejas. Hay muchísimos tipos de aplicaciones en inteligencia artificial o en realidad estamos hablando, recuerden, herramientas. Muchas veces se confunde con decir inteligencia artificial como algo que está muy lejos de nosotros, sin embargo, es algo que estamos viviendo día con día. La inteligencia artificial incluye sistemas autónomos, como por ejemplo máquinas que ellas mismas están autocontrolando, sistemas de aprendizaje de máquinas. Hay otro tipo de aprendizaje que se llama profundo, inteligencia artificial generativa, modelos de lenguaje grandes y redes neuronales. Por ejemplo, esta sección, la sección del lado derecho de esta gráfica, este, incluyen diferentes formas en las cuales una inteligencia artificial, una herramienta de inteligencia artificial requiere de entrenamiento, pero a diferentes escalas, ¿no? Desde las redes neuronales que intentan replicar lo que sería un cerebro humano, que pueden ser muy, muy simples, en donde hay entradas de información y salidas de información. Entonces, el entrenamiento de estas redes incluye modificar los componentes internos de forma que podamos tener resultados deseados a partir de una entrada específica. Los resultados no deseados se eliminan o se califican de forma que ya no cuenten en futuras operaciones y el entrenamiento de estas herramientas realmente es eliminar esos resultados no deseados, ¿no? Al final del entrenamiento, a una entrada, vamos a tener solamente los resultados deseados, ¿no? La escala de la cantidad de información que podemos manejar, de la cantidad de salidas que podemos manejar y de la complejidad interna, pues depende, bueno, define mucho, obviamente, qué tan costoso y del tipo de operaciones que todas estas herramientas pueden brindar al final de lo que están haciendo, ¿no? Además de esto, bueno, tenemos, por ejemplo, otras herramientas que no necesariamente tienen la misma arquitectura o la misma forma de trabajo, que incluyen, por ejemplo, reconocimiento de patrones, en donde imágenes, ya sean imágenes estáticas o imágenes en movimiento como video, se pueden reconocer cierto tipo de características o cierto tipo de objetos, ¿no? Como autos, por ejemplo, reconocer una fruta, una manzana, reconocer una persona o reconocer una persona específica, que sería como el reconocimiento facial, ¿no? A través de información biométrica de lo que somos. Sistemas de clasificación. Estos sistemas, la información está toda dispersa, ¿no? Y estas herramientas de inteligencia artificial lo que intentan hacer es encontrar características similares entre los diferentes objetos dentro de un grupo de información y ponerlos todos juntos, ¿no? Entonces, de esta forma estamos clasificando, separando la información y al hacer esa clasificación podemos hacer después mucho mejor identificación o hacer una toma de decisiones, ¿no? Dependiendo de lo que hacemos. El procesamiento del lenguaje natural, en donde, por ejemplo, se utiliza audio
y este procesamiento del lenguaje natural lo que hace es que realmente transcribe lo que una persona está diciendo, lo que está hablando, ¿no? El procesamiento del lenguaje natural también podría incluir la traducción automática de entre un idioma, un lenguaje a otro, ¿no? Y finalmente, chatbots y avatars. Chatbots son objetos virtuales, bueno, herramientas virtuales en donde podríamos llamar asistentes virtuales. Utilizan, por ejemplo, pueden utilizar diferentes otras herramientas de inteligencia artificial para poder ayudar o asistir a ciertos procesos que se están haciendo o ciertas operaciones, por ejemplo. Y bueno, todas estas herramientas son simplemente ejemplos y bueno, hay muchos más, bueno, pero para esta presentación, bueno, estas son como que las más populares y las que hemos seleccionado. Además, bueno, la inteligencia artificial en general, todas estas herramientas se pueden utilizar para tomar decisiones, hacer procesamiento de enormes cantidades de información en general, que es que una persona sería imposible o tomaría muchísimo tiempo poder hacer ese procesamiento. E inclusive haciéndolo por una computadora normal, que cualquiera lo podemos hacer, los algoritmos, los sistemas de inteligencia artificial lo que tienen es que pueden hacer ese procesamiento mucho más eficiente. Como dije anteriormente, identificación y clasificación de la información, los asistentes virtuales y, bueno, la automatización de tareas también. Por eso hay mucho interés, porque en nuestro mundo moderno hay la enorme cantidad de información que existe sobrepasa cualquier habilidad o capacidad de cualquier persona o grupo de personas. Entonces, bueno, esta gráfica en realidad está en inglés, pero bueno, lo que explica es en la industria tienen muchas motivaciones de utilizar la inteligencia artificial, que puede incluir el Internet de las Cosas, que son redes de sensores dedicados a hacer la colección de información del ambiente o hacer colección de lo que está alrededor, ¿no? Sistemas, por ejemplo, en los teléfonos celulares, en los teléfonos inteligentes, casas inteligentes, pueden utilizar inteligencia artificial día con día. Los sistemas de control de energía, por ejemplo, son un caso. Autos autónomos, autos que no requieren un conductor para poder moverse a través de vías públicas. También pueden incluir sistemas de agricultura automatizada, robots en fábricas, todos los buscadores de Internet, por ejemplo, también pueden utilizar inteligencia artificial para poder encontrar información que la persona que lo está buscando es lo que está buscando, ¿no? De acuerdo a sus propias características, por ejemplo. Sistemas de traducción entre máquinas, sistemas de protección de información como cybersecurity, seguridad informática en general, para poder combatir la desinformación, poder entender qué son la información que ha sido modificada o falsificada, por ejemplo, y para optimizar productos en general en ventas. Bueno, el sector industrial tiene mucho interés en utilizar inteligencia artificial y realmente el interés económico viene mucho a partir de estas aplicaciones. Bueno, pero ¿qué pasa ahora? La inteligencia artificial puede tener muchos beneficios, así es como funciona, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles son las principales preocupaciones? ¿Por qué la gente no salta y empieza a utilizar inteligencia artificial ahora? Bueno, para empezar es que toda esta enorme cantidad de datos que existen, realmente han sido puestas en todo en conjunto y extraídas de las personas la mayor cantidad de veces sin que las personas tengan la conciencia o estén conscientes de que eso está pasando, por ejemplo. No existe el consentimiento explícito en que las personas pueden dar a una compañía para poder utilizar la información o los patrones de la forma en que nosotros nos estamos comportando cuando estamos buscando, por ejemplo, algo que comprar o los patrones de compra en general, ¿no? Simplemente se están utilizando y extrayendo.
Hay sesgos y que pueden, en cuanto a la información, cómo se procesa o quién lo procesa, existen sesgos que pueden generar discriminación, por ejemplo, al uso de inteligencia artificial. Como los sistemas son tan complejos, es complicado saber por dónde puede venir ese sesgo muchas veces. Las soluciones de inteligencia artificial pueden usarse también para, por ejemplo, guerras o impactar los derechos humanos en ciertas ocasiones, ¿no? Cuando estas herramientas se utilizan en conflictos bélicos y después se traducen o se intentan introducir a los pueblos, ciudades normales, bueno, ahí hay un cierto conflicto ético ahí, ¿no? El uso de materiales, por ejemplo, para igual la información, la extracción de información, muchas veces la información viene con protección intelectual, ¿no? Piensen sobre los artistas, escritores que han dedicado toda su vida para poder desarrollar sus propias técnicas en el arte, en descripción de cosas, y de repente un algoritmo puede llegar y tomar todos esos tipos de patrones o la forma de hacer las cosas sin retribución, sin contribución de regreso a los artistas o a la gente que les pertenece toda esta propiedad intelectual, ¿no? Puede haber abuso o mal uso o inclusive uso negligente de las herramientas de inteligencia artificial. Ese siempre es un riesgo y sin las guías apropiadas, bueno, es complicado hacerlo. Otra vez, puede haber algunos impactos que pueden ser graves a los derechos humanos o civiles al utilizar inteligencia artificial. Y bueno, ¿qué pasa cuando una de estas herramientas falla? ¿Verdad? Cuando hay resultados erróneos, cuando no hay quien esté verificando lo que está pasando, muchas veces existen vacíos y no hay forma de poder corregir esos errores y esos errores simplemente se quedan en el sistema o se multiplican y bueno, eso es resultado porque estas herramientas todavía son muy jóvenes y hay mucho trabajo por hacer en general. Entonces, estas son algunas preocupaciones y bueno, si ustedes están viendo este video pueden tener muchas más y diferentes a estas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es compleja? Bueno, hemos visto un poco esto. Es compleja porque requiere muchísima información, ¿no? Requiere también mucha energía para poder procesar toda esta información e infraestructura. Las computadoras o los sistemas de información que se necesitan para inteligencia artificial son muy grandes y muy costosos. No cualquiera puede tener acceso a esto y normalmente es una que está relacionado con el siguiente punto, que es un entorno comercial muy competitivo. Entonces, el sector industrial está constantemente en competencia uno con otro y constantemente están generando nuevas versiones que son mucho más complejas o mucho más eficientes a un costo que puede ser con mayor energía o simplemente un mayor costo económico o que requiere personas que sepan mucho más o que tengan mucho más experiencia en cómo utilizar estos sistemas, ¿no? Para poder generar un modelo de inteligencia artificial es posible que, bueno, muchas veces se necesitan matemáticas avanzadas. Si no, cualquiera puede tener acceso a esa capacitación o entrenamiento, por ejemplo. La mayoría de las personas, bueno, cuando hay sistemas abiertos, pues pueden tener acceso a ciertas formas de programación o acceso a poder hacer sus propios programas, pero normalmente está muy limitado. Bueno, estas matemáticas avanzadas también requieren largos procesos educativos que no necesariamente están disponibles para todo el mundo, ¿no? El talento, por eso mismo, el talento es limitado y realmente se necesita mucho tiempo para poder capacitarse en estos entornos. Y está constantemente cambiando. Entonces, constantemente tenemos que seguir aprendiendo lo que está pasando. Entrenar a un algoritmo de inteligencia artificial puede requerir fuentes de datos que están interconectadas y bueno, eso es algo que recientemente aprendí, que es este efecto de mosaico, en donde se necesitan diferentes fuentes de información, pero las fuentes de información pueden no estar necesariamente alineadas o una puede cambiar mientras que otra fuente no cambia
y la inteligencia artificial, el algoritmo o el modelo, necesita poder sincronizarse con todo eso. Entonces, eso lo hace muy complejo. Hay cuestiones éticas, como mencioné anteriormente, que realmente pueden ser complicadas en donde no hay una línea clara de definición entre lo que está bien o lo que está mal, lo que es correcto o lo que está más allá de la corrección, ¿no? Se necesita realmente hacer un análisis mucho más profundo de estas situaciones éticas, ¿no? Que algunas veces se pasa cuando se uno se acerca a utilizar la inteligencia artificial desde un punto de vista más utilitario, en realidad, sin considerar las consecuencias de la aplicación de estas herramientas. Finalmente, bueno, entre otros casos, se requiere una colaboración interdisciplinaria, eh, no solamente gente con esta capacitación técnica, sino que ahora hay mucho más reconocimiento de que se necesitan más personas con la experiencia en ciencias sociales, por ejemplo, en ciencias naturales, energía, en cuestiones de antropología, historia, como cuestiones culturales, para poder entender mucho más, mucho mejor cómo poder aplicar inteligencia artificial de manera responsable. ¿Por qué? Bueno, es importante ahora. La inteligencia artificial es, bueno, actualmente, debido a la gran cantidad de información que se recopila por organizaciones, que no está analizada. Entonces, organizaciones e industria reconocen que hay un gran potencial en toda esa información. Los problemas modernos también se están agravando y acumulando entre sí, y es cuando sistemas como inteligencia artificial pueden ayudar en entender mucho mejor toda esta complicación que se acumula. Y ustedes piensen en cuestiones de cambio climático, por ejemplo, en crisis económicas, crisis de sustentabilidad, crisis de acceso a un hogar seguro, por ejemplo, o seguridad pública. Todas estas situaciones se están como que acumulando e interconectando entre ellas, ¿no? Actualmente, algo que realmente en los años recientes ha habilitado a la inteligencia artificial es que la infraestructura, los sistemas informáticos son mucho más rápidos y eficientes. Y son capaces de hacer tareas mucho más complejas de forma más económica y utilizando menos energía. Esto también ha facilitado la evolución de modelos y algoritmos y tecnologías para poder hacer una nueva generación de aplicaciones. Y las empresas actualmente están invirtiendo enormes cantidades de dinero para construir infraestructura y para poder tener la capacidad de competencia entre ellas. Este, ¿Qué necesitamos? Bueno, aquí se me pasó esto, pero bueno, ¿qué necesitamos para poner atención a la inteligencia artificial? Es identificar el propósito para empezar. Tenemos que identificar para qué estamos utilizando la inteligencia artificial. Si ustedes quieren utilizar una de estas herramientas, primero entiendan para qué. Realmente es lo que intentamos hacer en la ciudad. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la necesidad que realmente nos obliga a utilizar algo más complejo? Después, bueno, una vez que han decidido, vamos a utilizar inteligencia artificial, bueno, ¿cuáles son las posibles situaciones que hagan que la inteligencia artificial pueda tener problemas, como sesgos dentro de la información, como infraestructura o que no entendamos qué es lo que está pasando atrás de la inteligencia artificial? Y bueno, podemos construir listas para poder verificar que lo estemos utilizando responsablemente. Este es un ejemplo en donde, por ejemplo, preguntamos, ¿estamos utilizando el tipo de información que es privada o sensitiva? ¿No? ¿Existen sesgos? O algún tipo de impacto que está desproporcionalmente dañando a ciertos grupos o grupos específicos. Existen conflictos éticos, ¿no? Como cuestiones de intereses ocultos
o que se pueden beneficiar ciertos grupos a expensas de otros grupos, ¿no? ¿Qué pasa cuando existen errores? ¿Qué pasa cuando el sistema falla? ¿Puede generar algún tipo de daño o impacto negativo? ¿Cuáles son los riesgos en la seguridad de información? ¿Lo que estamos haciendo es legal? ¿O cuáles son las regulaciones que aplican? Realmente ahora estamos en un ambiente en donde hay muy pocas regulaciones o que la industria, el sector privado se está autorregulando. Entonces hay un cierto tipo de conflicto de interés ahí, ¿no? ¿Cuáles son las salvaguardas, las protecciones de datos, de información? ¿Las estoy entendiendo como usuario? ¿Cuáles son todas esas herramientas que tengo a mi disposición si algo falla o que me están protegiendo? ¿Y qué pasa cuando hay falsas afirmaciones? Lo que quiere decir que tengo un mensaje que parece que es cierto, pero no es cierto, ¿no? Puede generar misinformación. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando existe eh, muchas veces caemos en el tecnosolucionismo, que quiere decir que pensamos que la tecnología es lo que va a solucionar nuestro problema sin considerar otros aspectos que son necesarios para solucionar el problema que estamos entendiendo. Bueno, lo que nosotros hacemos en la ciudad, por ejemplo, es intentar, bueno, ahora estamos intentando desarrollar esta lista de verificación antes de utilizar inteligencia artificial. El gobierno en general aquí en los Estados Unidos ha estado trabajando desde hace algunos años. Estados Unidos está un poco atrás en cuestión global en inteligencia artificial. Europa, ellos empezaron hace como 10 años en todo este proceso. En Estados Unidos, la administración del presidente Biden ha desarrollado documentos que son muy interesantes. Yo recomendaría, si tienen tiempo, leerlos, por ejemplo, para empezar estos planos, bueno, el blueprint planos de una ley de derechos de inteligencia artificial, varias órdenes ejecutivas por ejemplo, para combatir discriminación de algoritmos y para poder tener una inteligencia artificial segura, protegida y confiable. En Oregon, la gobernadora del estado de Oregon ha creado recientemente el Consejo Consultivo de Inteligencia Artificial, del cual, bueno, tengo la fortuna de ser parte de él. Y también la legislación de Oregon ha empezado a poner más propuestas de ley alrededor de inteligencia artificial. Y una que acaba de pasar ha sido el obligar, el informar sobre el uso de inteligencia artificial en campañas electorales. Es proteger la democracia, es prioridad para los procesos de gobierno en general. Finalmente, en Portland hemos estado trabajando e incluyendo lenguajes sobre inteligencia artificial desde que empezamos el trabajo en privacidad. Lo hemos incluido también en datos abiertos. Por ejemplo, parte de eso ha sido la provisión del uso de reconocimiento facial, reconociendo que inteligencia artificial no ha estado lista. Y hemos empezado con la política más reciente en tecnologías de vigilancia, en donde hemos incluido un mandato en donde estamos trabajando activamente en inteligencia artificial. Finalmente, bueno, ya estoy para cerrar un poco. Todo este trabajo dentro de la ciudad lo hacemos a partir de ciertos valores fundamentales que tenemos, que incluyen antirracismo, equidad, transparencia, comunicación clara y honesta, buscar colaboraciones y, bueno, tener responsabilidad fiscal. Nosotros como vanguardia y como bandera tenemos que los derechos digitales son derechos humanos. Los derechos digitales se pueden transformar en justicia digital, por ejemplo, y la ciudad de Portland tiene hemos creado dentro de su código de la ciudad un capítulo sobre justicia digital. Y todo este trabajo lo hacemos en la colaboración entre ciudades inteligentes y la Oficina de Equidad y Derechos Humanos.
Finalmente, bueno, en Portland estamos viendo más allá de inteligencia artificial, todos los sistemas de decisión automática, como dije al inicio de esta presentación, que incluyen también modelos que pueden estar incluidos en hojas de cálculo como Excel. Hemos trabajado en estas políticas más de base, por ejemplo, privacidad, transparencia, participación pública, supervisión de lo que estamos haciendo y gobernanza de datos. Los procedimientos que los estamos, bueno, construyendo para poder hacer una evaluaciones de impacto y de riesgo antes de utilizar las tecnologías que son pues un poco más de riesgo, ¿no? Como las tecnologías de vigilancia o inteligencia artificial. Finalmente, bueno, estamos haciendo varias orientaciones y capacitaciones, entrenamientos internamente a las agencias de la ciudad en lo que es la inteligencia artificial, particularmente inteligencia artificial generativa. Y bueno, pueden ver un poco más de estos proyectos en nuestra página de internet, que la están viendo, que es, que es parte del Buró de Planeación y Sustentabilidad. En donde pueden aprender más, hay una cantidad enorme de información que puede ser, si ustedes están entrando a estas ideas, puede ser demasiado. Sin embargo, bueno, hay ciertos sitios, empiecen Wikipedia, es siempre como que un primer paso, bueno, pero hay instituciones académicas, los colegios comunitarios, por ejemplo, son excelentes espacios como para poder buscar esos tipos de cursos de introducción, para poder empezar a aprender sobre estas tecnologías. Existen organizaciones internacionales que incluyen las Naciones Unidas, OECD, la IEEE, que están generando estándares sobre todo esto y recomendaciones sobre cómo utilizar inteligencia artificial. Agencias gubernamentales, como les he mencionado anteriormente, que incluye organizaciones de estandarización, agencias federales, estatales o locales. Estamos constantemente haciendo también este trabajo. Think tanks, que quiere decir organizaciones que están dedicadas a desarrollar esto de forma activa, que bueno, pueden tener diferentes alineaciones políticas, organizaciones de investigación también, y empresas, la industria, definitivamente ellos también están trabajando en todo su propio interés, en que la gente conozca más sobre estas tecnologías y finalmente hay autores e investigadores que generan libros y que tienen sus propios sitios de internet, muchos más enlaces en donde pueden participar. Si tienen alguna más curiosidad sobre aprender, bueno, pueden con mucho gusto enviarme a un correo electrónico a hector.dominguez@portlandoregon.gov. Y bueno, con gusto les puedo ayudar en todo esto. Y con esto, bueno, hemos terminado la primera sesión, como que es una introducción muy, muy general de inteligencia artificial. No hemos ni siquiera tocado nada de fondo para nada, pero bueno, espero que esta conversación haya sido de su interés. Muchas gracias.